Hermanos en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias nuevamente por darme pues esta oportunidad de poder llegar a sus hogares o en el lugar donde se encuentren pues por este medio. Quiero pues iniciar deseándoles a todos y cada uno de ustedes muchas bendiciones en este año 2023 que estamos pues iniciando, y desearles a todos ustedes pues que todos aquellos proyectos, anhelos, aquellas metas que se están forjando y se forjaron ya para este año 2023, pues se cumplan en el nombre de Jesús, hermanos. Que sea Jesucristo el centro de nuestras vidas para poder nosotros pues alcanzar aquellas metas que nos trazamos para este año, y que sean metas, objetivos, sueños que se lleguen a hacer realidad, y que sean proyectos de vida que glorifiquen al Señor y que sean conforme a la voluntad de Dios. Yo les deseo todo lo mejor, hermanos míos, porque pues sabemos muy bien que la vida pues nos presenta tantas batallas a lo largo de todos los meses, de todos los días, de todas las horas, que tenemos que estar pues definitivamente bien agarrados del Señor, a manera de poder nosotros enfrentar y vencer todos aquellos obstáculos que la misma vida nos vaya presentando pues diariamente. Por eso el día de hoy quiero que reflexionemos un tema tan importante, y es precisamente lo que es Jesucristo para la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, para los que creemos en Jesucristo, para los que creemos que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, para los que sabemos de que la ley de Dios pues nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo, sabiendo que ahí es donde se resume la ley y los profetas, como dice el Evangelio, y poder analizar qué tan importante realmente es Jesucristo para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de esos proyectos que tenemos para este año, nos debemos de preguntar si todos esos proyectos nosotros se los estamos poniendo en las manos al Señor, para que a través de Él se puedan cumplir pues esos objetivos que tengamos para este 2023. Es tan importante esto, hermanos, porque pues a veces platicamos con muchas personas, con amigos, familiares, vecinos, en las comunidades a donde pues vamos a evangelizar, y hay muchas personas pues que se trazan todo ese tipo de proyectos que están bien, por supuesto, pero lamentablemente no invitan al Señor Jesús para que sea a través de Él como nosotros podamos alcanzar pues aquello que queremos pues obtener de alguna manera. A veces nos cuestionan las personas y nos dicen, pues ¿acaso no tengo yo la libertad de elegir? ¿Acaso necesito por fuerza que sea Dios el que trace mi vida cuando pues yo tengo pues la libertad de hacer con mi vida pues lo que yo quiera? Por supuesto son pensamientos que al día de hoy se están generalizando en muchos lugares, con muchas personas, y es increíble de que pues esas corrientes filosóficas al día de hoy, en pleno siglo XXI, persistan, y por supuesto pues es de alguna manera común pues el ver en muchas personas pues esas filosofías, esos pensamientos, pero cuando nosotros analizamos estas enseñanzas, estas doctrinas, nos viene a la mente aquella corriente filosófica que se dio pues 4 siglos antes de la venida de Jesucristo. Les estoy hablando del nihilismo, que era pues aquella corriente filosófica en la cual pues todas aquellas personas que profesaban de alguna manera pues esta enseñanza, esta doctrina,
ellos indicaban que ellos eran libres de hacer con su vida lo que quisieran hacer. Eran personas que decían que no estaban sujetas de alguna manera pues a principios morales, a principios éticos, a principios religiosos, a tradiciones, en fin, sino que ellos decían de que ellos eran libres de elegir su forma de vivir como se les plazca. Y entonces esas corrientes, esas doctrinas filosóficas al día de hoy pues siguen imperando en muchas personas en nuestra sociedad, porque por supuesto cuando nosotros tenemos un pensamiento nihilista en este caso, pues entonces sabemos muy bien de que lo que nosotros queremos es vivir nuestra vida pues no sujeta de alguna manera pues a leyes, a normas, sino que nosotros hacer con nuestra vida pues lo que querramos, sin limitaciones, sin que nos digan qué hacer, sino que nosotros vamos a hacer con nuestra vida lo que querramos hacer. Y entonces eso es lo que se está dando al día de hoy, porque cuando a veces platicamos con personas y les estoy hablando de personas que entre comillas pues son creyentes, pues son personas que dicen que no pueden estar de alguna manera sujetas en este caso pues a una ley divina, no pueden estar sujetos a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, porque ya estamos en pleno siglo XXI. Dicen muchos de ellos que los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, y que pues llaman a todo esto hasta algo arcaico, ¿verdad? Algo que realmente dejó de tener vigencia para muchos. Y les estoy hablando propiamente, hermanos míos, de personas que dicen creer en Dios, en la existencia de Dios. No estoy ni siquiera hablándoles a ustedes de personas ateas, de personas que no creen en la existencia de Dios, sino que les estoy hablando de personas creyentes, por lo menos que saben de la existencia de Dios, de ese ser supremo. Y entonces caemos muchas veces en esas corrientes filosóficas, por supuesto, porque nosotros no queremos cambiar de vida. Nosotros queremos muchas veces llevar una vida liberal. Y entonces ahí es donde confundimos muchas veces los términos en ser libre, en llevar una vida libre realmente, o una vida de libertinaje. Es decir, cuando hablamos de libertad y libertinaje, pues son conceptos totalmente diferentes, porque por supuesto cuando hablamos de la libertad, pues estamos hablando de aquella capacidad, aquella facultad, aquel derecho que tiene la persona de elegir cómo conducirse en la vida, pero por supuesto bajo la responsabilidad de sus actos y sin hacerle de alguna manera daño a terceros. La libertad conlleva una responsabilidad también, y lleva un límite, por supuesto. Pero en cambio, cuando nosotros hablamos de libertinaje, estamos hablando de hacer con nuestra vida lo que querramos hacer, sin importar si nosotros nos dañamos a sí mismos, si dañamos a terceros, si dañamos a nuestros seres queridos, en fin, si somos de alguna manera personas problemáticas para la sociedad, en fin. Ese es un libertinaje, y es esa corriente filosófica del nihilismo que impera el día de hoy en pleno siglo XXI, donde entonces cada persona dice que puede hacer con su vida lo que se le da la gana. Y entonces debemos de entender algo, hermanos míos, de que el Señor nos da libertad para elegir. Es decir, cuando nosotros platicamos esos temas con algunas personas, ellos creen que nosotros, como cristianos, queremos imponerles a ellos la forma de poder pues pensar como nosotros. Es decir, ellos creen que nosotros queremos que ellos se conduzcan como nosotros queremos. Ellos piensan que
nosotros queremos tal vez agarrarlos como títeres, ponerles hilos y todo y manejarlos a nuestra conveniencia o a la conveniencia de una profesión de fe, de una religión. Pero no es así, porque si algo tiene realmente el cristianismo y lo que Dios nos ha enseñado es precisamente el libre albedrío que tiene el ser humano. Para empezar, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, el Espíritu de Dios, esa Santísima Trinidad, pues nos da a nosotros el libre albedrío, es decir, nos da la libertad de nosotros poder elegir pues aquellos dos caminos que la misma palabra de Dios en Deuteronomio 30:19 nos pone, que nos pone pues por un lado la vida y por otro lado pues la muerte, es decir, nos pone aquellos dos caminos, el bueno y el malo, para que cada uno de nosotros, hermanos míos, pues podamos elegir el camino que nosotros querramos. Entonces no es precisamente querer imponerle a alguien pues nuestras creencias, nuestra forma de pensar, de ser, sino que lo que nosotros hacemos como cristianos, hermanos míos, es cumplir aquel mandamiento de la ley de Dios que dice en el Evangelio de Mateo de 28:18, donde el Señor nos manda a todas las gentes, a todos los pueblos, para ser discípulos de Cristo, para enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Es decir, el deber de cada uno como cristiano es evangelizar, es transmitir la buena nueva a todas aquellas personas que al día de hoy posiblemente pues no conocen al Señor Jesús. O sea, nuestro deber como cristianos es hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es transmitir el mensaje de esperanza, de amor, de caridad, de vida, de prosperidad, de abundancia, en fin. Es nuestro deber como cristianos el transmitir su bendita palabra. No es que querramos imponer a alguien pues esos conceptos, esa forma de creer, esa forma de actuar, de pensar, no, sino que es nuestro deber como cristianos hablar de Jesús. ¿De qué hizo Jesús con nosotros? Con cada uno de nosotros, de los que hemos salido del fango, de los que hemos salido de aquella vida de libertinaje. Porque yo creía en su momento que el yo hacer con mi vida lo que se me diera la gana, eso era libertad. Y es todo lo contrario. Eso es esclavitud. Pero en cambio, cuando ya conocemos la verdad, como dice también la palabra de Dios, pues esa verdad nos hace libres y empezamos realmente a sentir en nuestro corazón pues esa felicidad. Por eso es bien importante, hermanos míos, de que entendamos el rol que tenemos nosotros los cristianos. Para los que escuchan este video, hermanos míos, nosotros no estamos imponiendo nuestras creencias, sino que nosotros lo que estamos haciendo es transmitiendo un mensaje de esperanza y de amor y hablar de aquel que puede transformar la vida de cualquiera que abra su corazón a su gracia. Ese es el deber de nosotros los cristianos. Y entonces cuando nosotros pues ponemos nuestros proyectos de vida en las manos de Jesucristo, hermanos míos, pues esos sueños y anhelos se terminan dando. Y por supuesto sabemos de que la palabra de Dios también dice en la epístola de Santiago pues de que a veces pedimos, pero pedimos mal. Y hay muchas cosas de las que le pedimos al Señor que tal vez no se cumplen en nuestra vida, pero es porque no conviene. Es porque no nos conviene a nosotros precisamente pues determinadas cosas que nosotros le pedimos al Señor. Y entonces por eso pues sabemos de que los proyectos nuestros no son los proyectos de Dios muchas veces. Yo quiero leerles un pasaje de las Sagradas Escrituras
que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Palabra del Señor. Hermanos míos, aquí dice la palabra del Señor algo clave y bien importante para todas aquellas personas que piensan que separados de Dios pueden hacer lo que ellos quieren, o es más, separados de Dios pueden pues llegar a alcanzar sus metas, sus objetivos. Separados de Dios pues pueden llegar a obtener todo aquello que ellos quieran. Pero aquí la palabra de Dios es muy muy clara y dice: porque separados de mí no podéis hacer nada. Separados de mí no podéis hacer nada. Y esta es palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros platicamos con algunas personas que consideran que sí, pues por supuesto fuera de los caminos de Dios pueden llegar a lograr muchas cosas, pues debemos de entender algo tan lindo y tan importante, y es que Dios nos bendice a todos, a buenos y malos. Hace salir el sol y caer la lluvia a buenos y malos. Y por supuesto, muchas veces los que a veces no caminamos con el Señor, pues recibimos muchísimas bendiciones. Porque es la forma como también el Señor nos está llamando a su camino. Es la forma como el Señor nos está enamorando, nos está seduciendo, para que nosotros vayamos a su encuentro. Porque todos somos creación de Él. Él nos ama. Él en la cruz del Calvario dio la vida por todos y cada uno de nosotros, buenos y malos. Y entonces, por supuesto, dentro de nuestra vida, muchas veces alejada de Dios, recibimos muchísimas bendiciones. Pero por supuesto, debemos de saber que si nosotros queremos permanecer en la gracia de Dios, si nosotros queremos mantener esa lluvia de bendiciones en nuestra vida, pues es la única forma de cómo podemos nosotros alcanzar esa bendición, es entregándonos a Él. Él es abrirle nuestro corazón a Él, es empezar a hacer su voluntad, es empezar a saber que es a través de Él como nosotros podemos llegar a alcanzar pues todas aquellas bendiciones que queremos y necesitamos en nuestra vida. Y por supuesto, algo bien importante, saber de que es a través de Él como nosotros podemos alcanzar la salvación. Por eso es importante saber de que, si bien es cierto, muchas veces tenemos muchas bendiciones aún no caminando con el Señor, es para que nosotros nos entreguemos a Él, para que nosotros lo busquemos a Él, para que nos demos cuenta de su gran amor y misericordia. Pero eso en su momento, hermanos míos, pues puede terminar realmente de darse en nuestra vida, por el hecho de que nosotros muchas veces tal vez solo recibimos sus bendiciones, pero no somos agradecidos con todo lo que Él nos está dando pues a cada momento. Por eso, hermanos míos, yo el día de hoy, en esta bendita tarde, quiero decirles a todos ustedes que Dios los bendiga, que esos proyectos que tengamos los pongamos en las manos de nuestro Señor Jesús, que Él sea el centro de nuestra vida, hermanos, que Él sea todo para nosotros. Porque cuando nosotros empezamos a caminar con Él, cuando nosotros nos entregamos a Él, hermanos míos,
podemos estar rodeados de dificultades, de problemas, de persecuciones, pero hermanos, la paz que nosotros percibimos y empezamos a sentir cuando caminamos con Dios, ese es el tesoro más grande que realmente podemos tener cada uno de nosotros. Porque a pesar de los problemas y dificultades, tribulaciones que podamos recibir nosotros en nuestra vida, no sucumbimos, no caemos y seguimos adelante. Nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo hacia el Señor no se rompe, no se interrumpe, no se quebranta, a pesar de todas las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Y ese es un tesoro increíble, porque cuando nosotros no caminamos con el Señor, hermanos, podemos tener todas las cosas que queremos, hablando de las cuestiones materiales, pero ser las personas más infelices realmente de esta vida, de este mundo. Porque solo es a través de tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y que sea Él el que dirija nuestras vidas, como nosotros pues podemos realmente ser verdaderamente felices, hermanos míos. Por eso el mensaje de hoy pues es este, que pongamos nuestros proyectos de vida en Él, en el Señor. Vemos hoy en día que la sociedad pues y las personas que conforman pues nuestra sociedad, muchas de ellas pues han empezado a caminar por otros senderos. Vemos una sociedad que cada día más se está alejando de Dios, el proveedor de todo aquello bueno que necesitamos para ser felices. Y eso es lo que a mí me preocupa bastante. Eso es lo que a mí pues hiere muchas veces mi corazón. Y les está hablando este pecador, una persona que a pesar de todo pues procura hacer la voluntad de Dios, pero quiero decirles de que si yo, siendo pecador, siento muchas veces ese dolor hacia el desprecio que tienen muchas personas hacia Dios, imagínense ustedes cómo se sentirá nuestro Señor al ver que muchos de sus hijos, de su creación, pues se han ido alejando de Él. Y no digamos que muchas personas ya no han invitado al Señor a sus vidas, a sus proyectos de vida. Imagínense ese corazón de nuestro Señor Jesucristo, pues cómo puede sentirse en este momento cuando ve que muchos se están descarrilando, están llevando una vida sin limitaciones, una vida pues totalmente liberal, una vida muchas veces desenfrenada, una vida que realmente no tiene sentido de alguna manera, porque cuando nosotros andamos en esos caminos, hermanos míos, es una vida completamente vacía. Es una vida completamente vacía, que puede hacer que busquemos muchas veces esos ambientes de libertinaje, esas parrandas, ese licor, esas cervezas, ese trago, para querer olvidarnos supuestamente de nuestros problemas, para poder aislarnos de la vida real, porque básicamente por eso muchos de nosotros hemos caído en todo eso. Pero hermanos, cuando nosotros salimos de ese ambiente que es efímero realmente, después ya entramos nuevamente a la realidad de nuestras vidas, y ahí es donde empezamos nosotros a ir cayendo cada día más y más abajo, porque nuestro corazón se siente totalmente vacío ante pues esa vida que muchas veces nosotros hemos elegido sin Dios. Y eso es lo que el día de hoy quiero pues transmitirles a ustedes, para que podamos
meditar la palabra de Dios. Recuérdense de este capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de Juan. Sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden dar frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Señor. Si nosotros estamos con Él, sí podemos dar muchos frutos, pero sin Él nada somos, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos míos, quiero agradecerles por esta oportunidad que me dan de haber podido pues transmitir este pequeño mensaje. Yo quiero pues de alguna manera que lo mediten, que lo analicen ahí con sus seres queridos, con su familia. Porque por ahí me decía una persona, bueno, recuérdense que nosotros con mi esposa y a través del ministerio Señor Te Necesito en mi vida, pues ahí hemos ido procurando pues esa evangelización, esa comunión con Dios. Y entonces platicamos con muchas personas allá afuera, precisamente en nuestras misiones. Y muchos de ellos, pues por supuesto ya nos dicen y nos hablan de que ya no les interesa realmente tener una relación con el Señor. Primero porque han dejado de creer. Por ahí nos dice una persona, pero yo no puedo creer en alguien que no miro y que no siento. Y entonces a veces pensamos que pues no, ese ser supremo pues de alguna manera no existe o no está pendiente de nosotros ante las necesidades que podamos tener. Y entonces muchas personas nos hablan de ese tema y dicen, no, yo no creo, he dejado de creer, tengo muchas dificultades en mi casa, he perdido a mis seres queridos, en fin, y nos empiezan a hacer una lista increíble del por qué han dejado de creer. Pero ese es el peor error que nosotros podemos cometer, hermanos, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, pues en lugar de mejorar nuestras vidas, pues por supuesto nuestras vidas van a ser muy difíciles, con muchas dificultades realmente, y nuestro corazón ante pues esos vacíos tan grandes que tenemos muchas veces, pues les quiero decir, hermanos míos, que solo alguien tan grande como Dios puede llenar nuevamente nuestro corazón de todo aquello que necesitamos. Principalmente lo que busca el ser humano en este mundo, en esta vida, es la felicidad. Todos y cada uno de nosotros lo que buscamos es la felicidad. Y entonces es a través de Jesucristo como nosotros podemos realmente empezar a sentir en nuestro corazón ese gran gozo. Por eso, hermanos míos, pues pongamos nuestros proyectos de vida en las manos del Señor. Se van a dar cuenta de lo lindo y maravilloso que es vivir para el Señor. Y sobre todo que debemos de saber claramente y entender esta parte de que nosotros aquí en este mundo estamos de paso, solo somos peregrinos en este mundo. Y entonces tenemos que buscar la trascendencia, hermanos míos. Tenemos que buscar realmente pues ese derecho, esa facultad o esa oportunidad de algún día estar con nuestro Señor. Algún día vivir con Él para toda la eternidad. Alcanzar esa vida eterna con Él para realmente pues vivir felices para toda la eternidad en un lugar, como dice el libro de Apocalipsis, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber llanto, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, pues quiero darle las gracias por haberme abierto pues las puertas de su hogar, del lugar en donde se encuentran en este momento. Dios los bendiga a todos, que tengan un maravilloso 2023. Y ya saben pues que con Dios todo es posible y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Dios me los bendiga, que la paz, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
viva y reine en sus corazones y en sus vidas, y que viva Cristo Rey. Feliz tarde y hasta una próxima reflexión. Dios me los bendiga.